Está Martín Tetaz, que ayer hizo un interesantísimo tuit, me gustó mucho. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fabián? Buen día, ¿cómo están? Uy, qué bien salís al aire. No, que técnicamente está impecable como se te escucha por eso. No, a ver, Martín, pusiste un planteo general, pero después quiero usarte para que nos expliques el mapa jubilatorio. Tu planteo es, ok, listo, sí, esto da déficit fiscal, pero entonces replanteate qué es superávit y qué es déficit en un país que no tiene presupuesto aprobado. Claro, o sea, en primer lugar hay que ver cuánto es el gasto total que implica la aprobación, porque depende de que el presidente sea inteligente en el veto. Por ejemplo, Muy bien. vamos al tema jubilaciones. El presidente podría aceptar el 7% de aumento, que es la inflación del mes de enero, que le corresponde a él y que no hay ninguna duda sobre eso, que incluso hay gente del propio bloque de él que está de acuerdo con ese aumento de los jubilados, que no es nada, es una miseria, es 0,14 el PBI, casi no mueve la aguja, y al mismo tiempo representa algo de justicia que le corresponde a los jubilados. Y al mismo tiempo puede vetar el pase a la nación de las cajas provinciales, que tienen que cubrir ese presupuesto que implica el déficit de las cajas provinciales, puede vetar lo de las moratorias, que nosotros de hecho lo votamos en contra. Entonces puede hacer un veto inteligente que reduzca el costo para el Ejecutivo de esto. Y luego tiene que elegir dónde va a recortar. Vos tenés un presupuesto global que son 30 puntos del PBI. De lo que estamos hablando es de 0,4 puntos del PBI. Entonces vos tenés que tener la capacidad, ya que no se la dejaste al Congreso, ya que le dijiste al Congreso que no cuando quiso discutir el presupuesto, nosotros esto se lo ofrecimos. Discutir un presupuesto equilibrado, nos comprometimos a votárselo. No lo quiso el Ejecutivo porque quiso decidir él dónde recortaba. Bueno, ahora le estamos poniendo límites. En los jubilados no, en los discapacitados no, que recorte en otro lado. ¿El proyecto de discapacitados qué impacto tiene en el presupuesto en términos de PBI? El proyecto de discapacitados es 0,2 del PBI. Bien, clarísimo. Clarísimo. Y la Al moratoria mismo tiempo, ¿qué te coincidimos dice vos el y yo que gobierno del tema moratoria no. jubilados? Por ejemplo, que es algo que nosotros poníamos en el dictamen nuestro. El gobierno te dice, hay un montón de curros, detectamos que la mitad de los que eran supuestamente discapacitados no lo son, detectamos que los intermediarios se llevaban un montón de la plata que tenía que ir para los prestadores y para los discapacitados. Estamos auditando y corrigiendo todo eso. Y a nosotros nos parece bárbaro eso, pero lo que le decimos es, bueno, mientras tanto, o sea, la plata la tenés, ahí no necesitas más plata. Este número que yo te estoy pasando en realidad está dentro de la plata del propio presupuesto, solo que tiene que ser más rápido en la auditoría al propio Ejecutivo para detectar cuáles son los curros que hay ahí adentro y pasarle la plata de los que están afanándosela a los que se la merecen. Ahí la plata está, ahí no necesitas más plata del presupuesto. Ayúdame en este punto, Martín. Sí. A ver, tenemos un mapa de jubilaciones, ¿no? Tenemos gente que gana 359.000 pesos hoy. Esos, que es el 70% de los jubilados. ¿Cómo llegaron a ganar y cómo acá hay jubilados que aportaron, jubilados que no aportaron? ¿Qué hay en 359, en el mínimo? Y vos tenés la mayoría de esos, hay 4 millones de jubilados que no completaron 30 años de aportes y que se sumaron a alguna de las promos, como las llamo yo, que hizo el gobierno, porque no fueron estrictamente moratorias en el sentido de que se pagaron los años que les correspondían de aporte, sino que le dieron una promo flow para jubilar 4 millones de personas que en realidad no tenían los aportes. Y esa es la causa del problema, Fabián. Nosotros tenemos 98% de cobertura del sistema jubilatorio. Entonces, cuando se decidió acá que se iba a jubilar más, y esto es interesante, porque dentro de los que votaron las moratorias a favor de jubilar un montón de gente que no había aportado, hay 2 ministros del presidente Milei que votaron esto a favor. Que son la ministra Bullrich y el ministro Petri, votaron a favor de las moratorias en su momento, de la última moratoria de Cristina, son responsables de este problema. Entonces, por haber jubilado un montón de gente que no había aportado, ahora le tenés que pagar una miseria al resto. Porque obviamente de los que cobran 359, ¿cuántos no quisieron, no pudieron o no les aportaron? No se sabe. Es que la mayoría, porque la mayoría de los de la mínima son los de la moratoria. Hay algunos también que aportaron, pero la mayoría de los que están cobrando la mínima hoy son los que entraron por moratoria, y entraron prácticamente 4 millones por moratoria. Ok. De los y tenemos 7 millones de jubilados. Ok. Más de la mitad entran por entraron por una Claro, se dice ventana. que 7 de cada 10 mujeres que han ingresado en los últimos años en la moratoria son en el sistema previsional son por moratoria. Ok, la segunda pregunta es, dijo Caputo el miércoles que el promedio del que aportó era 900.000 pesos, ¿es verdad eso? ¿El jubilado promedio? No. No, es mucho menos, tiene que publicar la ANSES el listado, que lo publica con bastante demora
y desactualizado, pero no es 900.000 pesos ni de casualidad. ¿Cuánto será? Porque otro cálculo que vi, 570.000 o 564.000. Exacto, casi 600.000 pesos. 564.000 pesos es el que aportó los 30 años. El promedio Exacto, de todo. El que tiene el requisito mínimo que te pide la ley, que es algo que también está mal, que nosotros lo que propusimos fue algo que se llama jubilación proporcional. Al tipo que aportó 25 años, no lo puedes tratar igual que al tipo que no aportó nada, ¿entendés? Claro. Eso también está mal. Acá lo que falta, Martín, es diálogo en una mesa. Martín, perdóname, buen ¿Falta día. diálogo en una mesa? Absolutamente. Porque hay cuestiones técnicas que no son ideológicas acá. Además falta sincerar la discusión, no se puede ser hipócrita. Los mismos que son responsables de haber jubilado un montón de gente que no había aportado y que mataron de hambre a los jubilados durante el 2023, ahora no les creo cuando se rasgan las vestiduras. ¿Entendés? Los kirchneristas que en 2023 hubo 211% de inflación. ¿Sabés cuánto le dieron a los jubilados de aumento? 110. Le sacaron 100 puntos. Sí, a los fue el jubilados peor año de los 23. jubilados en Argentina. Claro, ¿viste? Entonces hay que sincerar esta discusión. Si no se da con sinceridad y si no se da con cálculo actuarial arriba de la mesa, no hay manera de salir. La inflación 2023 fue 211. ¿Y los jubilados? 110. La mitad casi. Martín, buen día. Laura Ojeda te saluda. Te tal, pregunto, Laura? esto que estás planteando de la proporcionalidad respecto de los aportes tiene mucho que ver con una propuesta que anda dando vueltas y que le han acercado a todo el mundo la gente del CIPEC, que también está hablando de eliminar los regímenes de especiales, los regímenes especiales que son un montón, ¿no? Porque tenés... Claro, 1 de cada 2 pesos que gasta ANSES en pagar jubilaciones lo paga con un régimen especial. La mitad del gasto de ANSES son regímenes especiales. Claro, entonces ahí habría que hacer un régimen universal. Obviamente, nosotros tenemos que ir a un régimen nuevo en Argentina. Lo que pasa es que una discusión es para atrás y otra discusión es para adelante. Claro. Vos para atrás tenés derechos adquiridos de un sistema de la gente se jubiló con la regla que había. Por supuesto. Vos ahora no podés decirle al que se jubiló con un conjunto de reglas, mira, te voy a cambiar la regla en el medio del partido. Ya está. Esa gente tiene un conjunto de reglas. Lo que vos tenés que cambiarla para hacerlo sustentable al sistema es hacia adelante. Hacia adelante tenés que darle 2 componentes al sistema. Un componente solidario, que ya está, que es la PUAM, aunque no hayas aportado nada mínimamente, el Estado puede pagarte, aunque sea el 80% de la mínima, que eso es la PUAM, más un componente actuarial que dependa de la cantidad de años de aporte que vos haces y de la cantidad de años de esperanza de vida que te quedan. Si no vamos por esa manera, se va a quebrar todo el sistema jubilatorio y nadie de los que hoy tienen menos de 40 años va a cobrar una jubilación. Martín, de lo aprobado ayer, ¿y el Congreso le puede decir a un gobierno qué hace con los ATNs? Bueno, por supuesto, el Congreso es el único que le puede decir al gobierno cuánto puede gastar y en qué puede gastar. Pero el ATN no es la responsabilidad presupuestaria es capacidad del Congreso. Por supuesto. Pero ¿a dónde lo gasta el ATN? ¿No es una decisión política del Ejecutivo? No, ¿De todos los gobiernos? Tiene que ser el presupuesto, el Ejecutivo, lo está diciendo la palabra, ejecuta. El Ejecutivo no decide en qué hay que gastar y en qué no. Eso lo tiene que hacer el Congreso. Bueno, pero no hay presupuesto en Argentina. Como no tenemos presupuesto en Argentina, claro. Entonces, y como esto fue una práctica habitual, no es un problema de este gobierno, ojo, esto fue una práctica habitual, claro. La de dejar partidas discrecionales para comprar gobernadores y para tratar de por ejemplo, te doy para que hagas un puente 10 días antes de las elecciones en un lugar o para que le des un aumento a los trabajadores públicos. Bueno, eso se tiene que terminar en Argentina. Está bien que el presidente tiene un punto en decir, che, pero esto fue una viva la pepa siempre, ahora me lo quieren cortar a mí. Bueno, pero la verdad que el Congreso tiene derecho a reclamar su capacidad de determinar en qué se va. Claro, el planteo del presidente, che, todos usaron esto y yo no, claro, es verdad. Señor, gracias por la clase, diputado Tetaz. Un abrazo. Chau, clarísimo. Vieron que hablando de letra chica de ayer encontrás... A ver, vamos a restablecer el orden.